Somos una sociedad, como cualquier sociedad del mundo, llena de muchos conflictos, muchas noticias negativas cada vez más. Por eso es tan importante la salud mental de todos nosotros. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Y parece ser las que faltan. Hoy tenemos un programa, como siempre, dedicado a informarlos, a llevarles las investigaciones que realizamos y los testimonios humanos que podemos lograr. Gracias por estar con nosotros y aquí va el primer tema. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, se presenta como un garante del derecho de salud de millones de dominicanos. Pero detrás se esconden contratos con prestadores privados que levantan serias sospechas, ya que reciben altas sumas de dinero y nos preguntamos si en la práctica los afiliados reciben todos los servicios comprometidos. Luego se habla de un gran déficit de SENASA y uno puede pensar si es realmente un problema de gestión administrativa el que ha creado ese déficit, entre otras cosas, pero principalmente, sobre todo por lo que vamos a demostrar hoy. Hay varios contratos con empresas privadas para dar atención primaria en el régimen subsidiado. Vamos a tratar de averiguar por qué ese contrato o esos contratos se firmaron y cómo es posible de que se hayan realizado de esa forma, en perjuicio del Estado dominicano, o sea, de la salud económica de todos nosotros. SENASA es la administradora de riesgos de salud más grande de la República Dominicana, con más de 7.588.000 afiliados, cerca del 70% de la población. De ellos, más de 1.7 millones están en el régimen contributivo, unos 105.000 son pensionados o jubilados y más de 5.700.000 corresponden al régimen subsidiado. Desde agosto del 2020 hasta agosto del 2025, la institución estuvo dirigida por el ortopeda, traumatólogo y político Santiago Jacín, quien aumentó su salario de 286.000 a 424.500 pesos mensuales. Bajo su gestión, la nómina pasó de 70.340.000 pesos con 1.408 empleados en agosto del 2020 a más de 98 millones en julio del 2025 con 1.971 empleados, incluyendo 19 nuevos puestos muy creativos de oficinas de SENASA en Nueva York, New Jersey, Puerto Rico, la Florida, Boston y Pensilvania, con sueldos que van desde 163.400 pesos hasta 341.340 pesos, para un total de más de 5 millones de pesos mensuales, que antes la institución se ahorraba, ya que el servicio era ofrecido en los consulados dominicanos de esas ciudades. Son embajadores de SENASA. Y ni hablar de las bonificaciones que reciben los empleados, mes tras mes, libres de retenciones, que se ha dicho de paso fuera de la ley, que han pasado de más de 35 millones de pesos a más de 58 millones de pesos. Y mientras esto ocurría, a mediados del 2023, comenzaron a crecer las críticas por deficiencias en servicios, retrasos en autorizaciones, morosidad en pagos a prestadores y sobre todo por un déficit financiero que según cifras oficiales alcanzó más de 5.000 millones de pesos en el 2024. Sin embargo, el dato es objeto de disputa. La Superintendencia de Salud, CISARRIL, advierte que las informaciones están sujetas a importantes correcciones debido a ajustes de auditoría de junio del 2025, que presentan retrasos en la remisión de estas cifras. Como pueden entender ustedes, no se sabe realmente de cuánto es el déficit, según lo que acabamos de decir.
Por eso, especialistas del sector lo sitúan en 14.000 millones de pesos. Y otras personas llegan hasta decir que puede ser de 21.000 millones de pesos. Problemas en SENASA implican problemas de todo el sistema de salud, implican problemas de 11 millones de dominicanos. Es por eso que es tan importante que cuanto antes la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la supervisora del sistema, pueda hacer un descenso a la entidad y determinar qué está pasando. Sea lo que sea, hay que explicar este déficit, porque resulta difícil de entender cómo una ARS estatal, con el monopolio del régimen subsidiado y presencia dominante en el contributivo, llegue a una situación similar, cuando debería ser la más rentable del sistema. De hecho, de años anteriores, siempre, según las cifras que hemos tenido acceso, cerraba con números positivos. El gobierno atribuye el déficit al incremento de afiliados subsidiados, que pasó de 3.9 millones en 2020 a 5.7 millones en 2024, tras la incorporación de más de 2.4 millones de ciudadanos sin seguro, medida que fue impulsada por el gobierno de Luis Abinader en su primera gestión. Pero no todos coinciden con esto. Expertos sostienen que esa ampliación de más afiliados debería dejar más ganancias y no pérdidas, ya que esos nuevos incorporados al régimen subsidiado no usan servicios de manera frecuente, mientras el gobierno sí paga por ellos, aunque no utilicen el servicio. El aumento de más de 2 millones de afiliados al régimen subsidiado se registró en el 2020 y los problemas lo estamos viendo en el 2024. Entonces no se puede atribuir a que es por el tema del régimen subsidiado. La problemática principal podría ser, como dije al principio, definitivamente una mala gestión. Sobre todo si vemos unos contratos firmados en la pasada administración de millones de pesos, donde se podría decir se privatiza el servicio de atención primaria, que es el primer contacto de las personas con el sistema de salud, que abarca desde la prevención de enfermedades hasta el tratamiento y la rehabilitación en el régimen subsidiado, que es financiado por el Estado para proteger a desempleados, discapacitados e indigentes. En octubre del 2020, Santiago Jacín firmó un adendum con Kersum SRL. Aquí tenemos el contrato, que según su registro mercantil es propiedad del cirujano dental Eduardo Reed Estrella. El contrato modifica un acuerdo previo del 2016 para ampliar la red de prestadoras y ofrecer mayores prestaciones. Antes, en el primer contrato, era solo para el régimen contributivo. La sorpresa es que ahora agrandan el contrato al régimen subsidiado y le ponen una tajada bastante importante de los afiliados a esta empresa y a otras empresas que de igual forma han firmado y firmaron este contrato con SENASA en la administración pasada. A esta empresa le dan 500.000 afiliados, señores, 500.000 afiliados. Y estos que están en el régimen subsidiado tienen que pasar ahora la atención primaria a estos consultorios privados. Contratos como estos profundizan aún más las deplorables condiciones de nuestros hospitales públicos, los cuales dejan de percibir una considerable cantidad de recursos. La atención primaria históricamente ha tenido muy bajo financiamiento y eso explica la debilidad de nuestro sistema de salud. Entonces, que ese poco financiamiento que recibe, en lugar de utilizarse los recursos de SENASA para fortalecer la red pública, que debería ser nuestra prioridad, se utilice para una red privada, es sumamente controversial. El punto más crítico
es que esta negociación fue por capitado, un término nuevo para nosotros y para ustedes. Es decir, se paga por cada afiliado, independientemente de que haya o no servicios. ¿Entendieron bien? Esos 500,000 personas que tiene esta empresa, se enfermen o no, como quiera, esa empresa va a cobrar por ellos. Otros contratos que hemos visto, SENASA, cuando pagaba en el régimen contributivo a estas empresas privadas para la atención primaria, eso no se hacía por cápita, o sea, capitado, sino que se hacía por servicios. Habría que llamar, el hospital o el sitio llamaba y preguntaba, ¿aceptan este servicio? Sí, lo aceptamos. Pero aquí no. Aquí son 500,000 personas que supuestamente van a ser atendidos y que no se sabe si han sido atendidos y si lo que se ofrecía se ofrece de verdad. El hecho de que ahora existan estos contratos perjudica a la red pública porque no la fortalece. Fortalece a los prestadores privados. Efectivamente, y por eso digo que en los pagos capitados se supone que los centros de salud estén en responsabilidad de mejorar la salud de esas personas. Pero eso es muy difícil monitorear. Es muy difícil monitorear si los centros están llamando a las personas para que vayan, si los están visitando en sus hogares. En este caso, la cápita fija es de 130 pesos por afiliado, equivalente a 65 millones de pesos mensuales. Porque si multiplicamos 500,000 por 130, da 65 millones de pesos mensuales que recibe esta empresa. ¿Qué significan, señores? 780 millones de pesos al año. Es decir, que esta empresa cobra esa suma independientemente, como hemos dicho y hemos reiterado, por servicios que posiblemente no presta en realidad o con la cantidad de cosas que el contrato establece. Este esquema genera un riesgo evidente. Si el consumo real de servicio es bajo, el Estado estaría pagando de más. En la práctica, se convierte en un negocio seguro para el privado y un mal negocio para el público, para el sector público, ya que los afiliados subsidiados ya tienen derecho a recibir servicios gratuitos, señores. ¿En dónde? En la red hospitalaria estatal, donde los gobiernos han gastado mucho dinero en recuperar esos hospitales, en pagos de médicos, en pagos de medicinas y un gran etcétera. También hay un problema en este tipo de negociaciones y es que tienen una afiliación de 500,000 personas, pero se estiman que de esos 500,000, apenas el 30 o el 35% de ese total acude a recibir los servicios encima. Por eso en la mayoría de los países el primer nivel de atención es exclusivamente público. Lo privado se da en imágenes, en estudios y en tratamientos y evaluaciones especializadas, pero no tanto en la atención primaria. Otra cosa que debería explicarse es cómo repartieron estos 500,000 afiliados en los 32 consultorios privados que tienen supuestamente en diferentes puntos del país. Porque para hacer un reparto que sea eficiente, debe saberse el domicilio del afiliado y que éste esté cerca del consultorio privado, porque si no, no tendría sentido esta afiliación para esta atención primaria en un lugar distante del domicilio o del lugar donde trabaja, porque conlleva dinero y tiempo. Y eso es parte de la gravedad de este problema. Se supone que las personas sepan cuál es su centro de primer nivel de atención al que están afiliados. Se supone que sea un centro bastante cercano a su hogar y que se desarrolle una relación de largo plazo con los médicos que están en ese centro. ¿Y cómo estos afiliados saben dónde han sido asignados? Es la otra interrogante, porque estas prestadoras de servicios privados deben ser los que llamen a cada uno de sus afiliados para que sepan que están dando el servicio médico
y, por supuesto, supervisados por SENASA. Esta verificación para el Estado sería de mucha importancia, porque de esa forma se sabría si el servicio se está dando y que el dinero no se está gastando innecesariamente. En el primer nivel de atención, la clave es la promoción de la salud y la prevención, para lo cual hay que inducir la demanda. ¿A qué me refiero con esto? Que son esos centros que tienen que estar constantemente, proactivamente, invitando a los pacientes a que vayan a hacerse sus chequeos regulares, a que modifiquen hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio. No es tan fácil que un privado que por lógica tiene disminución de costos haga eso. Incluso hicimos un ejercicio de llamar a SENASA y preguntar dónde le corresponde el centro privado de consulta privada de la atención para un envejeciente, por ejemplo, que está afiliado al régimen subsidiado. La información que nos dieron fue esta. Oigan. Esa información está en la carta de afiliación del señor. En este caso, el régimen subsidiario no tiene cobertura, solamente en centros públicos. Como pueden ver, ni siquiera SENASA tiene conocimiento de estos contratos por millones de pesos a favor de centros de salud privados, donde se establece cobertura de atención primaria para el régimen subsidiado. Dicen que no. Es sencillo y poco detallado este contrato que tenemos en nuestras manos de 16 páginas que no precisan los mecanismos de fiscalización, de seguimiento, de auditorías a servicios realizados, entre otras supervisiones de la institución que deben estar reglamentadas aquí. Es un contrato que a todas luces está incompleto. En ese tipo de contratación de servicios es sumamente importante establecer las cláusulas de desempeño, es decir, para qué se está pagando y qué se espera que se obtenga por el fortalecimiento de la atención primaria. Eso no se ve en el contrato, solamente se establecen cosas muy básicas que no permitirían hacer una adecuada fiscalización. Lo que se establecen son los puntos donde se darán la atención y algunos de ellos como la ubicación donde están, como en la avenida Tiradentes, esquina Gustavo Mejía Ricard. Tiene numerosos servicios: medicina general, ginecología, pediatría, medicina familiar, nutricionista, oftalmología, optometría, audiometría, toma de muestra, electrocardiograma, vacunas del PAI y prescripción de medicamentos. Llamadas y un recorrido con cámaras ocultas escogidos al azar entre los 35 puntos médicos contemplados en el contrato confirman la situación. Contactamos la sucursal, por ejemplo, de la Avenida Independencia, esquina Luperón, para solicitar consultas en oftalmología o en ginecología. Oigamos. No, oftalmología no tenemos en el Luperón. Ginecología en el Luperón estaríamos ahora sin doctor. En el San Bill las citas están un poco alejadas. Para el 25 de noviembre tendría, con la doctora Ana Josefa Chavarría. Confirmamos que esa doctora es la misma que atiende en otro punto, evidenciando la falta de especialistas, los cuales al parecer van rotando de sucursal en sucursal, afectando considerablemente el tiempo de espera de las citas de los usuarios. Como pueden ver en este caso que llamamos, que ponen la consulta para finales de noviembre, 3 largos meses de espera para la atención primaria, casi el mismo tiempo que tomaría un especialista en cualquier hospital o clínica del país. Un periodo demasiado considerable, tomando en cuenta que muchos de esos afiliados son envejecientes o que tienen problemas de transporte o que no tienen dinero para resolver una emergencia con rapidez. Se supone que en el primer nivel sean los centros que pidan a las personas que vayan lo antes posible. ¿Por qué? Porque la detección a tiempo de cualquier enfermedad puede prevenir el agravamiento de la misma. Entonces, en lugar de dar una cita a los 3 meses, lo que el centro debería hacer es intentar que la persona vaya lo antes posible.
Pero las deficiencias son mucho mayores. De 5 puntos médicos que visitamos, de los 35 que la empresa tiene distribuidos a nivel nacional, el ubicado en Diamond Plaza fue el único sitio que tenía amplia disponibilidad de maquinarias y especialistas y donde se veía un flujo de pacientes, porque en los demás estaba totalmente vacío. Pero no sabemos con precisión si todos pertenecen al régimen subsidiado, ya que tienen un total de 17 ARES afiliadas. Oigan ustedes. En la sucursal de Herrera, donde solo había un paciente, al momento de que nuestro equipo estuviera allá, comprobamos que no tenían insumos esenciales como tirillas para el glucómetro, por lo que no podían medirse el azúcar, y el régimen subsidiado en este centro solo cubre consultas de medicina familiar, que se enfoca en ofrecer atención a personas de todas las edades, desde el nacimiento hasta la vejez, y coordina el cuidado con especialistas. Nosotros tomamos todo tipo de seguro, Okay. pero para las especialidades todavía no tomamos todos los seguros, sino que uno solo el que está facturando ahora mismo Excelente. es humano. Humano solamente que está facturando. O sea, que el subsidiado no. No, todavía no. Ok. Subsidiado sí te Excelente. cubre otras consultas básicas como medicina familiar, pediatría. Sin embargo, en el contrato con esa sucursal se establece ginecología, medicina general, pediatría, nutricionista, optometría, toma de muestras, vacunas del PAI. En una situación similar se encuentra el punto médico de la zona universitaria, donde solo ofrecen consultas de medicina general y ginecología. ¿No hay otro especialista? Gastro y cosas así. No, está bien, no se preocupe, está bien. En las otras sucursales sí hay. Al acudir a la sucursal de Villamella, tampoco ofrecen todo el catálogo de especialidades contemplados en el contrato de esa zona. Pero todos los médicos generales. Ah, o sea, sonografía y cosas que no... Nada, ningún tipo de servicio. En caso de referimiento. Exacto. Los referimientos se los da la médica general, la indicación de los análisis para que lo hagan en otros. Pero en el contrato, con el punto médico de Villamella, se contempla ginecología, pediatría, medicina familiar, nutricionista, oftalmología, optometría, audiometría, toma de muestras, electrocardiograma y vacunas del PAI. El Estado paga por una cobertura integral que en la práctica no se materializa. Los afiliados terminan atrapados entre traslados, largas esperas y servicios incompletos. Al tratarse de una población más vulnerable, la barrera económica y de tiempo, señores, agrava el problema. Si hay un incumplimiento del contrato, hay una violación de lo acordado y al ser recursos de terceros, habría que determinar la legalidad del mismo y habría que determinar qué tanta buena fe hubo en dicha contratación o si no responde genuinamente al interés de la ciudadanía, sino a intereses particulares. Desde el 2021 al 2025, por concepto de régimen subsidiado, esta empresa ha recibido 3.770.000 pesos, de los cuales aproximadamente el 30% debió ir a SENASA. Pero ya no va. Esto sin contar el servicio de telemedicina, que es de la prestación de servicios de salud a distancia, utilizando supuestamente computadoras, internet y dispositivos móviles para conectar a pacientes y profesionales médicos sin importar la ubicación. Por lo que desde el 2021 a la fecha han percibido 290 millones de pesos. Salud Bucal SRL, que es otra empresa de este grupo, por concepto de odontología, ha recibido 290 millones de pesos adicionales, para un total de contrato con estos 3 servicios de 4.350 millones de pesos. ¿Por qué entregar esta masa crítica de recursos a una sola empresa y no fortalecer hospitales públicos, muchos de los cuales sobreviven con presupuestos, señores, y lo saben ustedes, porque hemos hecho varios trabajos insuficientes? Ejemplos claros de lo que hemos hecho está el Hospital Regional Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana, que atiende a 1.500 pacientes diarios
con una subvención mensual de apenas 4 millones de pesos y una facturación mensual aproximadamente de seguro entre 8 y 9 millones de pesos, que es lo que debería pagar la ARS Senasa al hospital. El Hospital Salvador B. Gautier, con una subvención mensual de apenas 9 millones de pesos, atendió a casi 1 millón de pacientes en un año. El Hospital Arístides Fiallo Cabral, en La Romana, recibe apenas 1.7 millones de pesos mensuales. Mientras Senasa acumula deuda con los hospitales de la red pública, los prestadores privados reciben puntualmente los pagos, o al menos los de este contrato y otros contratos muy bien guardados. Como podemos ver a través de transparencia, cómo mensualmente esta empresa recibe sus 65 millones de pesos. Con esta cantidad de dinero que se va solo en este contrato con Kersum SRL, el Estado podría haber reforzado la atención primaria, ya que República Dominicana, como saben, es uno de los países que menos invierten en ese aspecto. Normalmente, cuando Senasa, que es uno de los financiadores más importantes del sistema, identifica esas debilidades en la red pública, lo que hace es que el pago que le correspondería hacer en 1 año, 2 años, 3 años, se lo da por adelantado, se hacen las inversiones y se va pagando con la prestación de los servicios. Y como si fuera poco, otras de las prestadoras privadas de salud con las que el régimen subsidiado de Senasa hizo negocios está MyCare RD. Marca registrada en la Cámara de Comercio bajo el nombre de Grupo Silrod SRL, conformada en septiembre del 2020, recientemente, con la actividad de brindar servicios de telemedicinas y de salud a través de medios tecnológicos, que está en la calle Pablo Pumarol, número 2 de Los Prados. Figuran como socios Ramón Alán Spickler Mateo y Rafael Luis Martínez Báez, pero quien aparece públicamente como representante, incluyendo en esta entrega de una cabina médica en la reserva de la Policía Nacional, es Rafael Martínez Jacín, familiar muy cercano de Santiago Jacín, quien fuera el director de Senasa hasta el otro día. La página web de esta empresa actualmente está inhabilitada y fue imposible contactarla para solicitar los servicios de telemedicina. Por más llamadas que hiciéramos, solo nos salía esta respuesta automatizada. La llamada fue rechazada por el servidor. Vuelva a intentarlo más tarde. Contactamos al exdirector de Senasa, Santiago Jacín, para ver si nos podía dar una entrevista y así aclarar esas inquietudes con relación a estos contratos y la explicación que pudiera tener por qué se firmaron estos contratos para privatizar la atención médica primaria en República Dominicana. Esta fue su respuesta ante nuestra llamada, que por supuesto no esperaba. Le toca al nuevo director explicar eso. Yo no puedo seguir inmiscuyéndome en los problemas de Senasa, y eso se hizo cuando había un déficit de los hospitales, que había que darle el servicio a los subsidiados. Básicamente es eso. Yo me refiero, por ejemplo, a Kersum, por ejemplo, que usted le dio un contrato de 65 millones de pesos por 500,000 afiliados, atiéndanse o no se atiendan, y quería saber el por qué, si tenía comentarios sobre eso. Tendríamos que revisar eso para yo poder hablar con usted, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo usted podría revisarlo para que nos dé la entrevista y nos dé la explicación? Porque aunque usted no es actualmente el que dirige Senasa, lo dirigió y hay un déficit muy importante en su gestión. Yo le haré saber. ¿Está bien? Bueno, si quiere le puedo mandar el contrato para que usted lo recuerde. No, yo tengo que ir a buscarlo 100% para revisarlo. Sí. ¿Está bien? ¿Buscarlo dónde, perdón, doctor? O solicitárselo a Senasa. Ah, bueno, pero yo lo tengo, yo se lo puedo enviar. No, déjeme yo ir a buscar todos los datos. ¿Cómo usted firmó un contrato con un sobrino suyo que está relacionado con esa empresa que se llama MyCare? Tengo que revisarlo. Déjeme revisarlo, por favor. Bueno, está bien, pues esperemos. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a tardar en revisarlo? Bueno, yo le voy a solicitar a que me permitan entrar a buscar esos contratos para hablar con usted. Se supone que Senasa ayude a los centros a fortalecerse,
O sea, que adelante el dinero y que la contraprestación de servicios sea el pago que le hagan los centros a lo largo del tiempo, los centros de salud pública. La firma de este adendum para el régimen subsidiado con esta y otras empresas privadas revela la preocupante preferencia de SENASA en ese momento por externalizar recursos estatales a empresarios en lugar de fortalecer la infraestructura pública. Sin controles estrictos, el modelo de pago per cápita se convierte en un esquema propenso a la irregularidad. El Estado paga caro por servicios que posiblemente no se brindaron. SENASA ha permitido que 500,000 de los más pobres queden desprotegidos. Especialistas que rotan, citas lejanas, insumos faltantes y atención incompleta. Y una institución como SENASA que solo pagó, pero que no verificó. SENASA debe rendir cuentas, garantizar transparencia y actuar de inmediato para que la salud pública cumpla su verdadero deber, proteger a quienes más lo necesitan. La entrevista de SENASA nos fue negada debido a que las autoridades nuevas todavía no tienen la información total de lo que pasaba dentro de esa institución. Esperemos que cuando tengan mayor información puedan aclarar estos contratos.
Lo ocurrido en Villa González, Santiago, ha estremecido a todos, a toda la sociedad dominicana. Una joven agredida sexualmente por un grupo de hombres, como si el daño no fuera suficiente. El hecho quedó grabado y difundido en redes sociales. Más allá del delito, lo que se expone es un drama humano, señores, pero muy profundo. Que este caso sirva de llamado a todas las jóvenes que atraviesan situaciones parecidas o las que están en una situación que pueden correr peligro. No están solas. Denunciar es un acto de valentía como el de esta joven. Por eso haremos una cronología de los hechos de la mano del desgarrador testimonio de la víctima de este caso. Lamentando mucho que todavía haya seres humanos con espíritu cavernícola. Yo no he querido dar la cara así, por el tema de que no puedo hablar del tema. O sea, no puedo hablar que... El hecho se remonta al 17 de marzo del 2025. Según el testimonio de la propia víctima, una amiga llegó a su casa para invitarla a un colmado cercano. Una amiga vino a buscarme, vino con su niño aquí a mi casa, vino a buscarme para invitarme a tomarnos una botella de ron específicamente. Es como un bar, era un colmado, pero es como un bar. Y llegamos al lugar, todo bien, estábamos tomando. Poco después llegó otra botella igual, que asegura no haber pedido. Ambas consumían mientras alternaban idas al baño. En una de esas fuimos ambas al baño. Cuando regresamos, yo seguí tomando del mismo vaso. Y me dicen, un aproximado de 30 minutos después de yo haberme sentado, que yo perdí el conocimiento y caí en el, o sea, no se sabe si me quedé dormida, me desmayé. Una joven intentó socorrerla, pero uno de los acusados le aseguró que ella andaba con ellos y que la trasladarían al hospital. Después de tener un par de minutos en el hospital, yo reacciono y vi uno de ellos, o sea, lo vi de frente. Recuerdo que estábamos, o sea, yo estaba afuera en emergencias y yo intenté pelear. En el hospital no la atienden y se marchan. La amiga le dijo que Ferere la llevaría a su casa con la pasola. Yo miro mi teléfono, yo me levanto con la blusa, con el pantalón desabrochado, en media y los tenis en la habitación. O sea, al lado de la puerta. Yo miro la hora en mi teléfono y vuelvo, me acuesto y me duermo. Me levanto en eso de las 2, 3 de la tarde. Se sentía con mucho dolor abdominal, cansancio y deshidratación. Pasaron los meses y no sabía lo que había pasado con ella. De hecho, pensó que no había pasado nada, hasta que un familiar llegó a su casa y le habló de los videos. Ahí, su vida cambió. Yo me levanté con un dolor, como si me fuera a llegar el periodo, calambre en el cuerpo. Yo supuse que era resaca. O sea, no le di mente en el momento, nunca me percaté de eso. Según la Fiscalía, Yamir Fernando Pérez Toribio, Ferere, José Alfonso Rubiera Rodríguez Fonso, Edwin Manuel Castro Guzmán El Guaro, tuvieron participación directa en la violación sexual. Muchas veces, o en su gran mayoría, los abusadores sexuales, porque eso se llama abuso, sienten placer el poder abusar de otro, el poder aprovecharse de otro, o que el otro en ese momento sea débil ante él y ellos tener o demostrar fortaleza. En contraste, Oniel Rafael Pichardo Martínez Contreras, Javier Eduardo Núñez Toribio Bebé y Delfri de Jesús Rodríguez Gillo permanecieron como observadores según la Fiscalía. No intervinieron para detener el abuso, pero mostraban complacencia al verlo. Cuando son en grupos, está muy relacionado con un sentido de pertenencia al grupo y con un sentido de obediencia a quien lidera ese grupo.
Y desde ahí, desde esa construcción de grupo, si yo no participo, entonces no voy a pertenecer. Y si yo no pertenezco, me voy a quedar solo. De acuerdo con la investigación oficial, la joven fue sometida a una violación grupal múltiple y sucesiva. Y me dice, pero eres tú la de los videos. Entonces yo no lo pude ver, yo vi uno. Eso es parte de su degeneración sexual. Eso es parte de su psicopatía. Porque si ellos analizaran que si grabando yo estoy comprometiendo a los que están en la escena, que si yo hablando mi voz puede ser reconocida, no lo hicieran. Y si eso no le estuviera dando un placer, tampoco lo hicieran. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que ellos gozan con el daño del otro. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades? Que hagan así, que no se quede así. El 28 de agosto formalizó la denuncia. Al otro día se emitieron órdenes de arresto contra los 7 implicados. 6 fueron detenidos. 1, conocido como Pochón, sigue prófugo. Como es natural, la víctima sigue sintiendo dolor y vergüenza. Su vida ha sido errante. Sale de su casa por seguridad y se mantiene trasladándose de casa en casa. La prensa la persigue y sin tregua se siente acorralada. Quien se ha tratado con todo el mundo es mi mamá y mi papá. Yo no he querido dar la cara así, por el tema de que no puedo hablar del tema. O sea, no puedo hablar que... En los últimos días salieron a la luz casos más de violación grupal. El primero, una adolescente de 13 años que fue violada por 5 jóvenes, entre ellos 3 menores de edad, en abril de este año. Además, una mujer de nacionalidad haitiana fue violada por 3 agentes de la Policía Nacional y un agente de las Fuerzas Armadas durante un operativo en la Avenida España en mayo de este año. En realidad, las violaciones tienen que ver mucho con la pedofilia y las parafilias. Estos casos han despertado debates dentro de la población debido al aumento y al modus operandi de estos abusadores, por lo que el presidente de la República, Luis Abinader, catalogó a los acusados no como hombres, sino como salvajes y cobardes. Primero que esos no son hombres, son salvajes. Son salvajes y cobardes. Y yo espero que todo el peso de la ley recaiga sobre esas personas. Varios sectores han realizado un llamado a la justicia y el Ministerio Público para que caiga el peso de la ley sobre los imputados en este caso y que el peso de la ley no la sienta la víctima con dolor. Si los casos judiciales van a ir de reenvío en reenvío, de victimización en victimización, de no creerle a las víctimas, evidentemente no vamos a tener una administración de justicia lógica y oportuna y una administración de justicia que sea justa. Pero no es solo un tema de la administración de justicia. El pasado miércoles inició el conocimiento de medida de coerción contra ellos. Sin embargo, la sobreviviente de violación no pudo verlos a la cara. Yo en realidad ayer no lo vi a la cara, ninguno. O sea, cuando yo entré, como que vi el reflejo de uno de ellos que estaba en la esquina del banco y desde que yo me senté miré hacia adelante. No, pero sí sentía nervios, miedo. Como es natural, cuando pasan estos hechos, sale a la palestra nuevamente el debate de la castración química para los abusadores y violadores sexuales. ¿Cómo es la castración? No, yo pienso que habría que reconsiderar. Muchos de nosotros nos hemos históricamente oponido a eso. Pero cuando uno ve atrocidades de esta naturaleza, yo no sé, pero como que habría que refrendar todo esto.
Entre enero y julio de este año, la Procuraduría contabilizó 3.854 reportes por distintos delitos sexuales, de los cuales 681 correspondieron a violaciones, equivalentes al 17.67%. Vive con sus padres, su mamá se dedica a cuidar niños y su papá es chiripero. Tiene 2 hermanos más. Terminó su bachillerato a los 17 años e inició un curso de secretariado. Tenía la idea de emprender su propio negocio. Comenzaría a trabajar en pocos días en una agencia de bancas. Como entenderán, no pudo comenzar. Ha vivido la mayor parte de su vida en Villa González y ahora quiere ser resiliente y hacer de esto algo que la motive a seguir hacia adelante. A mi pensar, Dios me dio una segunda oportunidad y tengo que aprovecharla. Tratando de superarme, salir adelante, de estudiar, progresar, ayudar a mi familia. Hoy, el expediente de Villa González avanza en los tribunales de Santiago. Para la víctima, el proceso es un camino de dolor y resistencia. Para la sociedad, un recordatorio urgente de que la violencia sexual sigue siendo una deuda de justicia y dignidad que debe ser erradicada. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Con fotografías y con su estilo particular, Franklin Guerrero nos presenta la fotocrónica. Buenas noches, Nuria. Vamos de una vez a la fotocrónica de este sábado 6 de septiembre del 2025. El pasado día jueves, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, se reunió con el nuevo administrador de la DEA, Terry Cole. Fue en la 39 celebración de la Conferencia Internacional de Control de Drogas, donde acordaron seguir ampliando el intercambio de informaciones y las operaciones de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias narcóticas del Caribe. En otro tema, mientras tanto, el día domingo, que la Biblia dice que es de descanso, el presidente Abinader se fue a Pedernales a conectarla al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI, por primera vez en su historia. También inauguró la primera extensión de la Universidad UCATEBA en el país y también entregó 300 becas directas desde la presidencia para estudiantes de la nueva extensión universitaria. Desde allí destacó las inversiones que en su gobierno ha realizado en esta provincia, entre ellas la planta de tratamiento con una inversión de más de 1.300 millones de pesos y también la subestación eléctrica que costó más de 1.000 millones de pesos. En otro tema, llega el lunes y el presidente Abinader le encarga a la vice Raquel Peña representar una reunión de seguridad pública en la policía, junto a los altos mandos militares y policiales del país. Ha sido la reunión 105 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Inició a las 10 y 11 de la mañana repasando las tareas asignadas y las estadísticas en las provincias con sus comandantes regionales y provinciales presentes. Pero parece que algunas informaciones que se difunden en las redes no les llegan al presidente, porque no se sabe de la aplicación de sanciones ejemplares a oficiales que no se han querido meter en el carril del respeto a los derechos ciudadanos. Muchos sí cumplen, localizando a los acusados de violaciones. En la reunión participan una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional Rosalba Ramos, así como también los fiscales titulares de todas las provincias. Vamos a LA Semanal, en la rueda de prensa de todos los lunes en el que el presidente rinde informe de una de sus metas alcanzadas, responde preguntas y lleva a los funcionarios a hablar de los logros de cada área gubernamental. En esta semana el presidente expresó toda su indignación con el caso de las violaciones sexuales y los crímenes de los últimos meses. Los casos de Bellán González y San Francisco de Macorís hicieron que el presidente fuera incisivo en calificar a los autores de actos salvajes y agregó: nosotros tenemos como gobierno que apoyar en buscar las pruebas y todo el apoyo en la investigación que tiene que hacer la policía. Sobre el tema, 2 jóvenes están acusados de violar a una adolescente de 13 años en San Francisco de Macorís, mientras que una pandilla de salvajes antisociales están acusados de abusar de una joven de 21 años en Villa González. Esos 2 casos ya están en manos de los jueces de atención permanente. En otro tema y en la última LA semanal pasada, el presidente dio la palabra al director del IDAC, Igor Rodríguez, para que hablara de los avances tecnológicos y la inversión en radares y torres de control en todos los aeropuertos. La verdad es que se ha dispuesto una modernización más allá de lo imaginado. En la segunda parte correspondiente a las preguntas de los periodistas, las respuestas fueron puntuales, tanto la del director de aduana Yayo Sanz Lobatón, que habló de la llegada de una nueva inversión de Amazon Air Cargo, el nuevo horario nocturno y los fines de semana en aduanas. Allí el presidente Abinader bautizó al periodista Félix Reina en sus funciones. En otro tema, vamos al entrenamiento servicio militar voluntario en el barrio de Capotillo. Esta semana se produjo una actividad que no puedo pasar por alto y lo fue en el lugar de la iglesia Santo Cura de Ars en la avenida Nicolás de Obando, esquina avenida Duarte. Fue el inicio formal del ciclo del programa de formación en valores del servicio militar voluntario SMV, que impulsa el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Durante el periodo septiembre-noviembre del 2025, los participantes recibirán instrucción en formación militar básica, historia dominicana, disciplina y valores ciudadanos. Esto es con el propósito de fortalecer su identidad nacional. La cobertura será ampliada a 20.000 jóvenes a nivel nacional, superando la cifra anterior de 12.000. Del Capotillo se cuenta con 400 jóvenes. El acto fue encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Fernández Onofre, la ministra de Interior, Farideh Raful, y otros militares.
Y vamos al último tema, y es que ya la exdiputada Rosa María Pilarte está comenzando a cumplir sus 5 añitos de cárcel en Rafey Mujeres. Fue condenada por la Suprema Corte con todas las pruebas que tipifican el lavado de activos con fondos provenientes del maldito narcotráfico. El caso López Pilarte va a sentar jurisprudencia de que algún día será común ver a esos falsos líderes que dicen ser los más votados cumplir cárcel por sus delitos forrados de las miserables dádivas políticas y también de las complicidades que todos conocemos, y haréis justicia. Bueno, antes de llegar al final, vamos a recordar un update de un trabajo que hiciéramos hace mucho tiempo. Como saben, el Ministerio Público informó un acuerdo con Maxi Gerardo Montilla Sierra, el cuñado del expresidente Danilo Medina, mediante el cual devolverá miles de millones de pesos en el marco de la operación Antipulpo, iniciada en noviembre del 2020, por corrupción administrativa, malversación de fondos y tráfico de influencias. Previamente ya habíamos denunciado a esta persona y sus empresas, las empresas de Montilla, beneficiadas con cuestionables contratos de Edenorte durante la gestión de Julio César Correa, otro de los acusados. Vamos a ver de qué se trata este acuerdo de la Procuraduría con esta persona que con la devolución demuestra de que era culpable. Mediante un contubernio orquestado por el ex gerente general de Edenorte, Julio César Correa, Maxi Gerardo Montilla Sierra, con la participación de otros funcionarios del Departamento de Compras de Edenorte, habíamos denunciado que creaban procesos injustificados para beneficiar al cuñado del expresidente Danilo Medina y a compartes, mediante el uso de testaferros, compañías de carpeta, manipulación de licitaciones y adjudicaciones de contratos fraudulentos y a sobreprecio. Una de las principales empresas utilizadas eran Transformadores Salomón, Electrocable, Aluconsa, Telexa y Neology. Estas sirvieron para desmantelar la estructura de soporte técnico de Edenorte y pasar todo el personal pagado por Edenorte y sus equipos a estas compañías, aparte de los contratos millonarios por concepto de mantenimiento de redes. Encontramos que la empresa Neology Dominicana SRL, constituida el 15 de diciembre del 2015, pareciera como una compañía de carpeta, como socio mayoritario Julio César Martínez La Antigua y Eduard Calderón de León, para ofrecer servicios inmobiliarios realizados a cambio de retribución o contrata, como se puede observar en el acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes. Pero en septiembre del 2018 su principal objetivo cambió a la compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de materiales eléctricos, cables, tuberías, materiales de construcción, instalación y asesoría en el área de electricidad. Pero para febrero de este año, la sociedad incluyó a Eduard Calderón, agregando 2 nuevos socios, Manuel de Jesús Vargas Jiménez, mencionado anteriormente, quien sería el segundo socio mayoritario y gerente, y Nilson Rafael Pérez Santana. La empresa está registrada en la dirección fiscal de la calle Los Cerezos 07 de Los Prados, donde está el bufete de abogados de Julio César Martínez La Antigua, aun cuando sus operaciones las realiza supuestamente en los jardines metropolitanos de Santiago. Ninguna de las 2 direcciones está identificada a esta empresa. Por ejemplo, en Santiago, aun cuando parece una oficina, no hay ni siquiera un letrero. Da la sensación que Neology Dominicana cambió de razón social para suplir las necesidades de Edenorte, ganando en los últimos 2 años lucrativas licitaciones o concursos de comparación de precios que sobrepasan los 400 millones de pesos para realizar trabajos de reparaciones de luminarias, mantenimiento en las subestaciones de la zona norte y en el cambio de redes. Justo esta semana el Ministerio Público informó que logró la homologación de un acuerdo amparado por el criterio de oportunidad, mediante el cual Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de 2.000 millones de pesos en efectivo a favor del Estado Dominicano.
una indemnización de 600 millones a EDESTE, EDESUR y EDENORTE y 431 millones a la DGI, para un total de más de 3.000 millones de pesos. También debe disolver en un plazo de 2 años todas las empresas vinculadas a este caso. También tendrá que entregar un terreno en Naco valorado en 50 millones de pesos. Con este nuevo acuerdo asciende a más de 7.002 millones de pesos, desglosado en 3.000 millones de pesos del caso de las sedes y 3.500 millones de pesos mediante el equipo de recuperación de patrimonio público creado en 2021. Contrato que se me adjudicó, contrato que yo entregué. El acuerdo con Maxi Montilla devuelve miles de millones al Estado, pero no borra las huellas de un sistema que permitió que empresas de carpeta, contratos inflados y privilegios familiares se normalizaran como parte del engranaje público y político del momento. La justicia parece conformarse con recuperar el dinero, mientras la impunidad vuelve a salir más barata que el crimen. Otro trabajo que vamos a actualizar es el que hicimos hace también algunas semanas a raíz de que esta semana finalmente se ejecutó la orden de arresto de Rosa Amalia Pilarte, quien al ser condenada por lavado de activos de dinero proveniente del narcotráfico todavía era diputada, cargo que ocupó hasta agosto del 2024. Como recordarán, desde el 2021 habíamos realizado varios reportajes sobre la acusación de movilizar más de 2.500 millones de pesos, producto del lavado de activos y mediante una red integrada por otros miembros de su familia y dirigida por su esposo José Miguel López Florencio, Miki López. La congresista se le acusa de colocar en el sistema financiero nacional más de 2.593 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas. Una astronómica suma que no se puede justificar, pues es odontóloga de profesión. Y esto no es una simple percepción, pues lo que establece la TCS en toda su vida solo ha cotizado un máximo de 30.000 pesos. Por el perfil económico de esta pareja y su declaración jurada, a ellos le correspondería ser de clase media-baja, contrario a las condiciones de vida que tienen en realidad, que son de clase alta, pero muy alta. Cuando uno busca la foto del allanamiento del año pasado y se ven 4 o 5 vehículos de ultralujo, de alta gama, como se dice, y 2 helicópteros en una casa, yo la verdad es que nada. Si yo fuera ella, buscara bien las palabras que voy a usar. Se refiere a 2 helicópteros, matrícula H11004 modelo Bell 26B, serial 2247, color azul, con franjas verdes, y otro de la marca Eurocopter, modelo S130B4, de color negro, en el cual se le ha visto varias veces a Miki López, y registrados como propiedad de la empresa agropecuaria Gloria Ibet, la cual no registra ninguna actividad social desde el 2018, así como otros vehículos y objetos de alto valor decomisados durante el allanamiento a la suntuosa residencia donde viven, como decenas de llaves de vehículos Ferrari, Porsche, MC Lauren, Chevrolet, Tahoe, Mercedes-Benz, Jeep Ranger, Range Rover, Land Rover, Toyota, Lexus, Mitsubishi y Nissan, así como caros relojes como Swiss Leger, Invicta, Versace, Hublot, además de jet ski y botes. En una ocasión entrevistamos a la procuradora fiscal titular de La Vega, ahora Luz García, quien habló de los numerosos retos y desafíos que surgieron en el camino hasta llegar a la acusación formal por la considerable influencia económica y política y social de esta familia en La Vega. ¿Ha sido amenazada? He sido amenazada. En este caso en particular he recibido información de que se va a hacer daño a mi familia. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de hacer lo que nos corresponda. Es igual que decir a un bombero que le tiene miedo al fuego. Eso no puede ser. Esta fiscal es la verdadera heroína
de este caso, por su valentía, persistencia y profesionalidad. Bueno, luego de haber hecho esta actualización de las noticias, sí podemos dar punto final a este programa. Vamos a pasar ahora a Sergio Carlo con el Antinoti. Buenas noches. Hoy en el Antinoti conversamos con Denny Rivera. Denny es el conductor de la motocicleta que fue atropellado y dejado ahí abandonado por el conductor que emprendió la huida.
Gracias a Dios se hizo público el video, se encontró al conductor, pero Denis se encuentra todavía convaleciente, un brazo roto, y ha decidido compartir este testimonio con todos nosotros para que este caso no quede en el olvido y sirva de reflexión sobre la seguridad vial en nuestro país y la responsabilidad que tenemos todos los conductores. Ante todo, Denis, muchísimas gracias por aceptar hablar con nosotros. Por favor, cuéntanos en qué condiciones estás actualmente, cómo te sientes en este momento. Yo creo que una semana más o menos, o unos cuantos días, 5 o 6 días del evento. Cuéntanos. Ya yo estábamos en recuperación. Cuéntanos un poquito de cómo te ocurrió todo esto. Sabemos que por el video tú andabas con unos amigos montando moto. Yo soy motero. Te expliqué cuando te hablé por WhatsApp. Tengo más de 20 y pico de años montando moto y sé lo peligroso que puede ser el montar motocicleta de una forma, vamos a decir que de recreo aquí en República Dominicana por los tantos locos conductores, y además agregando que somos el país con la mayor cantidad de accidentes per cápita, de accidentes en el mundo. O sea, que cuéntanos qué fue lo que ocurrió, qué era lo que estabas haciendo, por dónde estabas transitando. Yo estaba con mi grupo de amigos, estábamos recreándonos, como había un evento en ese momento, el Día Internacional del Motorista. Nosotros pensamos ir para allá. Estábamos en la circunvalación de Baní cuando ocurrió lo sucedido. Íbamos en la velocidad prudente que dictaba en ese momento la zona. Luego íbamos despacio. Esa persona, tenemos un video grabado por ahí. Esa persona vino en vía contraria de un gran trayecto. No es como estaban especulando las personas, que le estábamos, como que le hicimos algo por el camino. No. Sí, eso leí en los comentarios, como que querían decir como que, bueno, pero ¿qué hicieron los motoristas al tipo? No, ese tipo venía en vía contraria desde atrás, incluso el video está ahí. Él tenía un gran trayecto en vía contraria. Luego, cuando él se percató del asunto que venía delante de él tiró para el más pequeño para poder salvar. Claro, porque venía un vehículo de frente, ¿era verdad? Incluyendo también un motor en frente. Okay. Entonces, como yo era la persona más pequeña, se puede decir que fue gracias a Dios que impactó conmigo. Porque si no hubiera impactado conmigo, yo hubiera impactado con uno de los vehículos que venían adelante, no hubiéramos ido yo y mi grupo completo. Exacto. Perfecto, pero cuando vimos entonces que él te atropella, literalmente, porque te tiró el vehículo encima, tú caes en el paseo de la carretera. ¿Qué ocurrió después de eso? O sea, tú caes preguntándote qué pasó, qué pasa por tu mente en ese momento. Bueno, yo realmente estaba dolorido de mi brazo. Yo estaba como oído. Aturdido, sí. Pero estaba haciendo movimiento a mi brazo porque yo pensé, tengo el brazo calambrado, no lo siento bien. Pensé que me lo hubiese roto más, pero suerte que solamente fue una fractura en la muñeca. Pero sí, esa pequeña fractura me tenía el brazo calambrado completo, yo no lo sentía. Ok, ustedes, o sea, tú caes, tus compañeros te ayudan, ustedes llaman al 911. ¿Dónde exactamente fue que sucedió? O sea, ¿en qué tramo? Como a un kilómetro de la avenida Paya, creo que era. Ok, entonces tus compañeros llaman al 911, más o menos ¿en cuánto tiempo llegó? Llegó, no le tomé el tiempo realmente, pero después de lo sucedido fue como más o menos unos 10 minutos, más o menos. Ok, 10 minutos, y en ese entonces tus compañeros te ayudaron, ¿identificaste que tú tenías la muñeca rota inmediatamente o fue algo que lo hicieron cuando llegaste al centro médico? No, en el centro médico me tomaron la radiografía del hombro, bueno, del tórax y el brazo, no de la muñeca, realmente, porque no sé por qué en realidad, pero parece que no fue tan importante en ese momento porque el brazo estaba hinchado completamente. Ok. Estaba hinchado completo. Y fue luego cuando yo fui a otro centro médico y me atendieron y me hicieron la radiografía. Ahí fue que se diagnosticó la fisura. Entiendo. Cuando tú caes, cuando tus compañeros se estacionan al lado de ti, o sea, el conductor no hizo ningún tipo de amague de parar un momentico, de ver qué pasó. O sea, él siguió y te dejó ahí tirado. Incluso uno de mis compañeros intentó alcanzarlo, pero cuando él tal vez miró por el retrovisor, él aceleró y se echó a la fuga más rápido. Ok, o sea que él ni siquiera se paró adelante cuando le cayeron atrás, nada, absolutamente nada.
Ok, las personas que estaban por ahí, ¿se paró algún vehículo a ayudarte o solamente fueron tus compañeros de moto? ¿Quién te auxilió antes de que llegara el 911? Lamentablemente ninguno de los vehículos se detuvieron a socorrerme. Suerte que había una señora y un señor que estaban en ese momento por ahí. Y yo con la confusión y el mareo pedí un poco de agua. No sé si fue por ayuda de ellos que me hicieron llegar el agua. Pero solamente fueron esas dos personas que tuvieron en ese momento. Aparte de mi compañero, claro está. Luego de que nosotros publicáramos en el Antinoti y otros medios hicieran eco del video, de lo que ocurrió, ¿qué ha pasado? O sea, se encontró al tipo, ya lo sabemos, pero ¿qué ha pasado después de eso? No sé si realmente fue capturado o no, porque como no me ha llamado ninguna autoridad. Bueno, pero por lo menos sabemos que el vehículo sí fue confiscado porque vimos el vehículo sobre una grúa. Sí, se aprecia un video que el vehículo está en una grúa. Pero como le digo, no me ha llamado ninguna autoridad. No, entonces no sé si la persona sí está capturada o no lo está. Ok, pero no tenía yo entendido o alguien me dijo como que el señor te contactó como para llegar a un acuerdo contigo. No, eso es totalmente mentira. Nadie te ha contactado a ti para decirte, mira, vamos a resolver esto fuera de la corte. No, nada. Para nada. Y las autoridades, tú me repites que no te han contactado tampoco para darte ningún tipo de actualización con el tema. No, por el momento nadie ha contactado conmigo. Ok, ¿qué piensas hacer tú? ¿Hasta dónde quieres llegar con este caso? Bueno, yo en verdad deseo que mis gastos médicos y la reparación de mi moto, por lo menos, sean resueltos. Porque yo no andaba buscando ninguna de estas cosas, ni andaba haciéndolo mal hecho. No, y te vimos también que tenías toda tu protección, tu casco, todo al momento de montar también. ¿Qué mensaje tú le puedes dar, por ejemplo, a las autoridades para que este caso no se quede en el olvido tuyo, para que hagan un ejemplo por la negligencia del conductor? ¿Qué le puedes decir? No tengo como palabras no tengo alguna idea en el momento, pero que por lo menos sí sean dolientes de las personas que no andamos haciendo cosas malas en la calle, que andamos prudentes, respetando nuestras normas y nuestras leyes, porque si fuera una persona, un antisocial, no le digo nada, pero, o sea, está mal hecho también que no se hagan cargo, pero por lo menos una persona que va correspondiente a las leyes y a sus normas, que sí por lo menos tomen cartas en el asunto. En el caso tuyo, ¿qué tipo de trabajo tú haces? ¿Esto te va a afectar? ¿El hecho de tú tener tu brazo enyesado ahora mismo te afecta al trabajo que haces ahora mismo? ¿Cómo afecta tu vida de ahora en adelante con este yeso y a lo mejor con una posible, vamos a decir que limitaciones, una condición limitada en cuanto al movimiento de tu muñeca en el futuro? Bueno, ya eso sería esperar a ver qué depararía en la terapia. Y la recuperación de la misma fractura, claro está. O sea que ahora mismo con el yeso y por la cantidad de tiempo que tengas el yeso, no vas a poder utilizar, no vas a poder realizar tu trabajo. Exactamente. Yo me mantengo en constante movimiento y también tengo una herida en el pie. También tienes una herida en el pie. ¿Qué te pasó? Tengo laceraciones. Ok. Y en el mismo dedo gordo también tengo una, donde no puedo ponerme un calzado. Ya. Yo en el año 2018 tuve un accidente también súper tonto en una moto que yo tenía en Atlanta. Me cayó encima del pie, me dobló el pie, me lo rompió. Yo tengo 5 clavos y tengo una varilla en el pie, en el tobillo, que así fue que me lo arreglaron. Yo recuerdo que cuando a la moto no le pasó absolutamente nada, porque yo andaba literalmente a 3 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora, porque me cayó arriba del pie. Pero yo recuerdo, Denny, que cuando yo me monté en la moto de nuevo, yo sentía mucho miedo. En el caso tuyo, me imagino que no te has montado en una moto todavía. ¿Piensas seguir montando moto, dejarlo? ¿Hay alguna consecuencia de este accidente en cuanto a tus hábitos de recreativos? Puede que sí, como puede que no. Todavía no he tenido la oportunidad de montarme nuevamente en la moto porque quedó destruida. Mi moto quedó destruida. Entonces no he tenido la oportunidad, ni siquiera de verla, cómo quedó realmente. Solamente he visto fotos, pero está destruida.
No sé cómo causará, qué impacto tendrá a mí psicológicamente. Yo espero que sea positivo, que no me dé miedo montarme nuevamente en una moto, porque me gusta, me apasiona. Sí, y eso solamente lo entendemos los que montamos moto, porque yo hoy en día, en la moto que tengo aquí en República Dominicana, me voy, bueno, el otro día anduve 1.800 kilómetros, 1.600 kilómetros en 3 días y me encantó. Y yo sé que quien ama la moto, pues este tipo de cosas es, vamos a decir que solamente una piedra en el camino. Para finalizar, ¿algún mensaje a los conductores de motos en este país? Que traten al igual que yo andar con toda su protección, porque miren, hay personas, incluidos motoristas, que me han dicho que el casco y el costo del mismo no es importante. Claro que sí es importante, porque si no es por ese casco y por la protección que yo tenía, no hubiese estado aquí ahora mismo dando esta entrevista. Es muy importante esa protección. Así es. Yo soy de los que digo, bueno, ahí atrás, ahí arriba, se ve un casco. Yo tengo 2 cascos y la verdad que he gastado un dinero, no he gastado, invertido un dinero en esos cascos porque entiendo que de yo tener algún accidente y darme en la cabeza, yo prefiero que la cabeza se proteja lo más que pueda, y si tengo que invertir un dinero considerable en eso, pues lo hago con mucho gusto. Denny, yo te deseo mucha suerte en todo este proceso, te deseo pronta recuperación, que vuelvas a tu vida al 100% y gracias por la valentía de compartir tu experiencia con todos nosotros. Muchas gracias, igual. Bueno. Por todo el apoyo que me dieron también, publicando lo sucedido, para así poder dar con el paradero de esta persona. Así mismo es. Bueno, te deseamos una pronta recuperación y que tu caso sirva para abrir los ojos a esta sociedad y exigir más responsabilidad en las calles. Por favor, que cuando uno anda en moto, uno se encuentra de cualquier tipo de cosa. Yo me he encontrado con gente que me ha tirado el vehículo encima, gracias a Dios no de la forma que lo hicieron con Denny, que ya tuvo consecuencias mayores, pero uno se encuentra de todo. Y también pedirle a los motociclistas o a los moteros que tengan también un cierto sentido de responsabilidad al montarse en una moto, porque también he sabido que muchos moteros andan como locos en la calle. O sea que por favor, es como un balance entre el conductor de vehículo y el conductor de moto. Hasta aquí esta emisión del día de hoy. Soy Sergio Carlo y en nombre de todo el equipo de Lantinoti, te vi, te veré.
Imagínense de repente un día usted se encuentra con una carta vieja en un rincón, en esa gaveta que yo tengo ahí atrás. Un correo aéreo de los años 70 enviado por un dominicano a su pariente exiliado en Puerto Rico, por ejemplo, lleno de esperanza, nostalgia. En ese entonces era lento, costoso, pero irreversible. Cada palabra llevaba consigo un trozo de nuestra historia dominicana, la de nuestras voces lejanas que necesitaban llegar. Ese correo tardaba días, a veces semanas en hacerse realidad. Hoy ese mismo mensaje podría haber llegado por Amazon en cuestión de horas, si acaso. Pero ¿qué significa esto para nuestro país? La pregunta es cómo afectaría a quienes han sido el alma del comercio electrónico local, esos couriers que llevan paquetes a cada rincón de la República Dominicana, desde, qué sé yo, Las Terrenas hasta San Francisco de Macorís, y que con el auge del comercio electrónico y el plan de Amazon Air para operar en carga aérea, podrían sentirse que llegan a su final, ¿verdad?, de esa labor comercial aquí en República Dominicana. Bueno, pues el pasado 2 de septiembre del año 2025, el primer vuelo de Amazon Air Cargo aterrizó en República Dominicana, marcando un hito porque el país ha sido elegido para implementar un centro de distribución para el Caribe, aprovechando así rutas como las de los puertos de Caucedo, Jaina y el Aeropuerto de las Américas. Pero atención con esto. Este operativo no se trata de paquetería puerta a puerta. El mismo Alfonso Alemán de ALK Global Logistics, la empresa que trajo ese avión de Amazon Air Cargo, fue muy claro cuando dijo lo siguiente: esto no tiene nada que ver con la paquetería individual. Y aquí entra, yo digo que la clave que necesitamos analizar con cuidado, porque no estamos ante un Amazon compitiendo ferozmente con los couriers locales aún, sino a una apertura de canales para exportaciones y también importaciones, porque ese mismo día 10.000 kilos de vegetales dominicanos volaron ese primer día hacia Miami. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es un Amazon convirtiéndose o convirtiendo la República Dominicana en un eslabón logístico regional, no en un almacén, en fulfillment center que entregue a tu casa. Digo, eso es hoy, aún, ¿verdad? Desde el lado de los couriers, Tomás Berrido, quien es el presidente de ASODEC, aclara que tras reunirse con los ejecutivos de Amazon Air, entendieron la diferencia. O sea, no hay pretensión de paquetería puerta a puerta, al menos por ahora. No se ha registrado un volumen suficiente para justificar esa operación, eso añadió, y recordó que Amazon necesitaría permisos estatales que ni siquiera ha solicitado. Hasta ahí vamos bien. Mientras tanto, en esta República Dominicana, operan cerca de 100 empresas courier, casi la mitad afiliadas a SODEC. Esa red cubre pueblos, zonas remotas, con estimaciones de que aproximadamente la mitad de la población recurre a estos servicios. Eso es mucho. Al mismo tiempo, la llegada de Amazon, yo creo que abre una nueva ventana y es mejorar infraestructura, digitalizar aduanas, fortalecer la cadena logística. Todo podría convertirse en un motor de crecimiento si hay visión pública. Aquí el progreso no debe ser sinónimo de desplazamiento, sino de colaboración elevadora. Porque yo entiendo que la llegada de Amazon como operador aéreo de carga no es una amenaza inmediata para estos negocios, sino y si se quiere, una oportunidad, si se sabe manejar, que podría beneficiar a nosotros, el consumidor final. Y eso sería un alivio al tan apretado bolsillo del dominicano. Pero primero hay que reconocer el mérito del país. O sea, exportar 10.000 kilos de vegetales por vía directa, coño, no es un dato que debemos barrer debajo de la mesa. No. Eso hay que celebrarlo, señores. Es testimonio del empuje agroexportador dominicano, del producto dominicano al mercado globalizado. Segundo, tenemos una base instalada, o sea, ya los couriers dominicanos están en cada municipio, en cada calle, creando empleo directo, distribuyendo productos con un valor añadido, que es la cercanía, conocimiento incluso de la realidad local y esa sensibilidad logística del dominicano. Y también un enfoque inteligente sería fortalecer esa base, o sea, ofrecer capacitación digital, mejorar regulaciones, facilitar alianzas con plataformas globales. En lugar de, yo creo que temerle al gigante que vuela por los cielos, podríamos sembrar unas alianzas que
coño, que lo hagan volar un poquito más bajito, cerca de quienes saben cómo llegar al último kilómetro en nuestro país. Sin embargo, la alternativa sería muy peligrosa porque abandonar esas redes nacionales y permitir que Amazon se convierta en el todopoderoso distribuidor, eliminando a micropymes, disminuyendo empleos incluso, reduciendo la soberanía logística, y no estoy exagerando, después del vuelo número 1, lo que viene podría ser una cápsula de Amazon, o sea, el paquete. Y ahí ya entonces no habrá ningún courier entre tú y el paquete. Bueno, hay que analizarlo. Porque ¿qué nos queda? La pregunta que dejamos al espectador, a ustedes, yo creo que debe hacer sentido. ¿Seremos dominicanos espectadores de la llegada del monstruo tecnológico o arquitectos de un paradigma donde lo local y lo global se entiendan y construyan y crezcan juntos? Porque estamos abriendo un canal directo al cielo para los productos criollos antes que a los paquetes de Amazon. Y eso hace sentido, eso es bueno para la economía. Entonces quizás nuestro arroz, nuestro plátano, llegue mucho más rápido a Miami que la camiseta que compramos en línea, por ejemplo. Entonces, ¿no es eso mucho potencial? Sí, si lo acompañamos con políticas que respalden nuestra gente, los couriers dominicanos pueden ser entonces los aliados logísticos imprescindibles de esa nueva red que se está formando. Ojalá que se refleje también en el dinero que pagamos. Entonces, ¿permitiremos nosotros que el coloso digital, este gigante digital, venga y apague a quienes han sido la columna vertebral del comercio electrónico en nuestra tierra? ¿O construimos un puente donde Amazon traiga su ala logística y los couriers, todos los nacionales, el conocimiento del terreno, haciendo juntos una red que sea dominicana en espíritu y global en alcance? Por favor, haga sus comentarios. Déjeme saber qué piensa de todo este tema. Hasta aquí esta emisión del Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlo y a nombre de todos aquí en el Antinoti y el equipo, te vi, te veré.